quiero compartirte. Si vos realmente estás interesado en descubrirte, saber quién sos, para saber quién es Dios, porque hay una conexión tremenda, ¿no? Hay gente que dice, no, vos tenés que conocer a Dios. ¿Cómo haces para conocer a Dios si no te conoces a vos mismo? Eso es caer en el engaño, ¿no? Si vos te conoces, te creo que vos puedas conocer a Dios en lo que es posible conocer a Dios, dentro de lo que es posible conocerte. Todo lo que vos puedas reconocer bueno en vos lo vas a poder distinguir y reconocer en Dios. Todo lo malo que vos seas capaz de reconocer en vos lo vas a poder también reconocer en Dios. Todas las idealizaciones que superes de vos mismo vas a poder superarlas en tu relación con Dios o al leerlo en su palabra. Ese polo va a poder trasladar a todas las personas. Pero si vos no superás esas barreras que primero te vas a encontrar al mirarte a vos mismo, vos no las vas a poder trabajar ni superar con nadie. Por eso es mi deseo ese de aportarles a quienes quieren trascender, a quienes quieren superar ese tipo de obstáculos, esas barreras, porque vas a lograr verte. Y verte implica varias cosas que vamos a ir viendo juntos a lo largo del tiempo, pero lo más glorioso es que podés ver a Dios, podés captarlo en espíritu, en esencia, en tu interior, y realmente vivir lo que la Biblia enseña, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, sean transfigurados, transformados mediante la renovación de su entendimiento. La transformación que Dios nos da está totalmente vinculada a la renovación del entendimiento. Y acá hay un fragmento que te voy a leer del libro Así habló Zaratustra, porque es tremendo lo que ilustra Zaratustra a un joven en relación a lo que cada persona que realmente quiere crecer, que se quiere desarrollar, tiene que transitar. Dice, el título es Del árbol de la montaña. Zaratustra había reparado en que un joven ruía su trato. Una noche, en circunstancias en que recorría solo las montañas que circuncidan, mucha Biblia, que circuncidan la ciudad llamada la Vaca Manchada, encontró de pronto a este joven, sentado al pie de un árbol, con la mirada velada por honda tristeza. Él estaba mirando fijo abajo el valle. Posó Zaratustra la mano en el tronco del árbol y habló como sigue. Por más que me esfuerce, no sería capaz de sacudir este árbol. En cambio el viento, que no vemos, lo zarandea y dobla a su antojo. Manos invisibles son las que más nos zarandean y nos doblan. Levantándose el joven sobresaltado dijo, oigo la voz de Zaratustra, cuando justamente pensaba en él. Le respondió Zaratustra, ¿y esto te sobresalta? Presta atención. Ocurre con el hombre lo que ocurre con el árbol. Cuando más aspira a las alturas y a la claridad, tanto más empeñosamente se adentran sus raíces en la tierra, hacia las profundidades y la oscuridad, hacia el mal. Eso es hacia el mal, exclamó el joven. ¿Cómo lograste descubrir mi alma? Se sonrió Zaratustra y dijo, almas hay que uno no descubre, a menos que antes las invente. Eso es hacia el mal, volvió a exclamar el joven. Has dicho la verdad, Zaratustra. Esta reflexión que el joven hace es tremenda porque él claramente quería crecer, claramente que él quería superarse, claramente que él buscaba claridad y por eso estaba en esta montaña. Y acá le comparte su experiencia a Zaratustra. Desconfío de mí, dice el joven, y desconfían de mí al intentar superarme. Cambio demasiado deprisa. Mi hoy desmiente mi ayer. Eso solamente lo puede decir y entender alguien que realmente está avanzando, alguien que está subiendo. Mi hoy desmiente mi ayer. Muchas veces salto peldaños conforme subo. Esto no me lo perdona ningún peldaño. Cuando llego arriba, siempre me encuentro solo. Nadie me habla y me hace estremecer el frío de la soledad. ¿Qué ando buscando en las alturas? Acrece mi desprecio a la par que mi anhelo. Conforme subo, desprecio al que sube. ¿Qué anda buscando en las alturas? Qué vergüenza me da mi subir y trastabillar. ¿Cómo me burlo de mi jadeo? ¿Con qué encono odio al volátil? ¿Cuán cansado estoy en las alturas? Se calló el joven, que hizo silencio. Zaratustra miró el árbol a cuyo pie se hallaban y habló como sigue. Este árbol se levanta solitario aquí en la falda de la montaña, irguiendo su copa muy por encima de los árboles y de los animales. Y si quisiese hablar, no tendría a nadie
que lo entendiese de tan alto que ha crecido. Ahora espera. ¿Qué es lo que espera? Vive demasiado cerca del asiento de las nubes. ¿Espera acaso el primer rayo? Hablando que hubo así Zaratustra el joven, dibujando un ademán vehemente, exclamó: sí, Zaratustra, dices la verdad. Ansiaba yo en mi perdición al aspirar a las alturas, y tú eres el rayo que yo esperaba. Mira en qué estado me encuentro desde que te presentaste ante nosotros. Los celos de ti me han carcomido. Así habló el joven, llorando a lágrima viva. Zaratustra le puso el brazo alrededor de los hombros y juntos se echaron a andar. Bueno, esta es una reflexión tremenda. Esa ilustración que él da del árbol. Que cuanto más aspira el árbol a crecer y a obtener claridad, sus raíces más se adentran en la profundidad y en la oscuridad de la tierra. Cuando una persona quiere crecer y desarrollarse, cuando yo hablo de esas cosas, ¿qué es lo que tengo en mente cuando digo crecer y desarrollarte? A nivel espiritual, desarrollarte, pasar los conceptos. No es simplemente leer la palabra de Dios y ya está, y pensás que conoces a Dios o que entendés algo de Dios porque lees su palabra. No. Un ejemplo, el apóstol Jacobo dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mirá, ahí ya tenés algo para experimentar. Vos no te podrías permitir no tener esa experiencia. Si Dios mismo te está diciendo a través de su apóstol: acércate y yo me acerco, es tan simple como acercarte. Si vos te acercás, vas a descubrir por tu propia experiencia qué implica acercarte a Dios. ¿Ves? Y ahí ya no hay quien te pueda dar una mano, excepto alguien que haya llegado a ese punto de haber avanzado, que Dios avance hasta llegar al punto de que esa persona tiene una verdadera unión con Dios, un verdadero acompañamiento de parte del Espíritu de Dios. Pero llegar a ese punto es clave. Hay mucha gente que eso no lo ha vivido, hay mucha gente que eso no lo dimensionó nunca. Pero ahí está el versículo, en el libro del apóstol Jacobo, que en las Biblias se tradujo como Santiago. Entonces, acércate a Dios, Él se va a acercar a vos. Cuando vos empezás a acercarte a Dios, lo primero que vos ves y reconoces es tu humanidad, lo pecaminosa que es tu vida. Y es como una contradicción, porque ahí empieza Dios a trabajar con las idealizaciones y con todo lo que las expectativas humanas que uno tiene, que en realidad Dios nunca nos prometió. Eso es lo que prometieron los predicadores. Venía Cristo para que Dios te ayude, para que Dios te prospere, para que Dios te transforme, para que Dios restaure tu familia, para que Dios restaure tu vida, para que Dios te saque de los vicios. Venía Cristo porque Él te va a sanar, venía Cristo porque Él te va a liberar, venía Cristo. Ese discurso que han dado realmente no cumple con todo lo que realmente el Señor va a trabajar en la vida de una persona, que Dios va a hacer, pero no de esa manera. Por ejemplo, eso de venir, Dios te va a liberar. Antes de que Dios te pueda liberar, Dios te va a mostrar la esclavitud de la que vos estás. Y cuando uno empieza a ver lo atado que está en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero, en lo físico, en lo interpersonal, hay que ver si realmente la persona quiere ser libre o no. Que vos vengas a Dios porque estás derrumbado y estás muy mal. Hay mucha gente que llega a Dios por una relación, le está yendo muy mal en una relación, entonces viene a orar porque quiere que Dios lo ayude en esa relación, quiere estar junto y quiere estar bien. Imagínate, así es la gente. Viene a Dios para eso. No ha entendido nada, pero eso no es culpa solamente de la gente que no lee nunca su Biblia, es culpa también de los predicadores estos. Porque partamos de una base. Acá lo único que pueden llegar a Dios son los que Dios llama. Es como dijo el mismo Dios. Esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama. O sea, Dios te llama. Vos en tu interior lo sabes. Y cuando vos recibes el llamado y lo atendés y te empezás a acercar a Dios, empezás a vivir este tipo de transformación. Donde Dios primeramente te confronta. Si vos te metés en serio con Dios, Dios es un Dios confrontativo. Por eso Dios le pidió a Abraham que sacrifique al hijo. Confrontó muchas cosas en él. Y Abraham no estaba preparado. No es que Dios le haya dicho: mirá, va a haber un momento. No le dio un panorama. Simplemente le hizo una promesa. Y en base a esa promesa que le hizo a él, no es que Dios te está prometiendo algo vos ni a mí en este momento, trabajó con él. Ese es el estilo de Dios. Y cuando uno lo va viendo a través de las Escrituras, se da cuenta que siempre aplica y repite ese patrón de probar a las personas. Cuando vos sabés que está siendo probado, o sea, vos pasás por muchas experiencias. ¿Qué sé yo? Cuando Dios prueba, es, qué sé yo, una expresión, ¿no? Si yo no supiera qué hago hablando. Una expresión que quiero corregir. Cuando vos tenés un familiar enfermo, mucha gente viene a la iglesia y viene a Dios porque quiere que ese familiar enfermo sane.
No, porque tu palabra dice en Isaías que llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por tu llaga fuimos curados y fuimos sanados. Y le oran, y le piden a Dios, y hacen cadena de ayuno y cadena de oración. Es una lotería, hay veces que eso se da y la persona sana, y hay veces que eso no pasa. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicás eso? De la siguiente manera, que lo que Dios habló en ese momento de la historia a través del profeta Isaías hacía referencia a que el Señor Jesucristo llevó todas las enfermedades, todas las cargas, todo el sufrimiento en su cuerpo, murió en la cruz por todos nosotros y fue resucitado a causa de nuestra justificación, con un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin padecimientos, sin sufrimiento, sin dolor. Él es el primero en ser resucitado de todos los que vamos a ser resucitados si morimos, o todos los que vamos a ser transfigurados cuando Cristo regrese por nosotros. Cuando el Señor vuelva, mi cuerpo, si yo estoy vivo, va a ser transfigurado. Chau enfermedades, chau lentes, chau dolores, chau sufrimientos, chau cansancio, chau todo eso. Y la persona que murió con alguna condición, con alguna enfermedad y sea resucitado en su cuerpo, no va a haber rastro de esa enfermedad. Hace referencia a eso. No a que ahora Dios tiene el deber y el compromiso de sanar a toda la humanidad. Porque entonces, ¿qué sentido tendría? Es como cuando resucitó a Lázaro. Lo resucitó Lázaro porque había muerto. Y Lázaro está vivo. Y después vuelve a morir y Dios lo vuelve a resucitar. ¿Te imaginas? Eso sería un chiste, ¿me entendés? Lo resucitó como que para que haya una evidencia de que Jesucristo claramente es Dios y que realmente Él, como bien lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Era para poder sellar esa verdad. Nada más. No es que después murió Marta, murió María y Jesús iba y los resucitaba. Y después, vení Jesús que murió fulano y Jesús iba resucitando a todo el mundo y Jesús iba a los cementerios. No, porque eso ya tiene un lugar en la historia y todavía no llega. Cuando sea la resurrección masiva, ¿no? De todas las personas que murieron. Eso va a ser tremendo. Pero te voy dando ejemplos para que vos entiendas que realmente hay una mala interpretación o la gente no se ha puesto no ha indagado y no ha superado esa barrera de la idealización. Por eso hay mucha gente que se ofende, hay mucha gente resentida con Dios por eso, ¿no? No, yo no quiero saber nada con Dios. O sea, yo ya le pedí a Dios, a mí Dios no me escuchó. No sé qué le pasa a Dios conmigo. Yo le pedí por un hijo y no lo sanó, yo le pedí por un padre y no lo sanó, le pedí que no muera fulano de tal y murió, le pedí que lo resucite y no lo resucitó. Porque hay de todo, yo he visto de todo, son muchos años haber visto gente así en todas las iglesias. Entonces es un tema que desvía a la gente de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Que si Dios te llamó para que vos hagas su voluntad, Dios no te llamó para que te vaya bien. Entonces ese es el error de la gente que se acerca a Dios. Se acerca para que les vaya bien, para ser prosperados, para ser sanados, para ser restaurados, para recibir claridad, para recibir comprensión, para que sus pasos sean guardados, qué sé yo, para que Dios guarde su familia y todo lo demás, ¿no? Otra vez, qué sé yo. Pero cuando vos te acercás a Dios para que Dios haga su voluntad, lo primero que te va a pedir Dios es que desistas de todo lo que vos tenías propuesto. Y ahí es donde empieza la verdadera lucha, el verdadero tire y afloje, la verdadera confrontación entre el espíritu y la carne, que se oponen entre sí para que vos no hagas lo que quieras. Entonces ahí es donde mucha gente empieza a rebelarse. Ahí brota recién lo que hay en el corazón de la gente, ¿entendés? Por eso es lo que a mí me gusta vivir a Dios de esa manera, como Dios lo enseña a través de su palabra. Y cuando uno predica de esta manera el evangelio, ahí realmente conoce a la gente. A mí me encanta conocer a la gente. Me encanta, ya pasé la experiencia de conocerme a mí mismo y me sigo conociendo. Y voy conociendo a Dios y eso es tremendo. Porque cuando Dios confronta ese tipo de cosas, surge lo que hay en tu interior. Cuando de repente Dios te dice, no sé, a mí ha caído mucha gente acá muy contenta. No, porque tengo un proyecto, no, porque tenemos un negocio, no, porque tenemos un sueño, no, porque tenemos un propósito, no, porque Dios nos dijo. ¿Me entendés? Y vos decís, mirá, lo primero que Dios dice acá es que su voluntad es tu santificación y que te apartes de todo mal. Y que vos desistas de esto, de esto, de esto y de esto. Y después, si en la voluntad de Dios, Dios quiere prosperar, el que Dios quiere prosperar, prospera, el que Dios quiere empobrecer, empobrece, seas quien seas. A Salomón lo enriqueció, a Moisés que era rico lo empobreció y lo llevó por un desierto. O sea, eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Ya no, empiezan a poner barreras. Yo no tengo nada en contra de la prosperidad, de que la gente que quiera y que tenga que prosperar, prospere. ¿Cuál es el drama? Yo quiero prosperar. Pero también entiendo de que al acercarme a Dios no me acerqué para que Dios me prospere. No me acerqué para que Dios me sane. No me acerqué para que Dios restaure mi matrimonio que se cayó, ¿me entendés? Se derrumbó. No me acerqué a Dios con esa intención. Yo me acerqué a Dios porque entendí que Dios me estaba llamando. Porque Pablo cuando me predicó me dijo la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega a Dios Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, quería Dios Padre. ¿Entendés eso? Yo no quería que Dios levante un negocio, un emprendimiento, que Dios... No, nada que ver.
Después sí, obviamente, te pasan cosas. Y cuando te van pasando cosas, vos recurrís a Dios. Vos orás, vos le pedís. Pero después te empezás a dar cuenta de que su voluntad ya está establecida. Y a veces uno pierde tiempo preguntándole a Dios o pidiéndole cosas que Dios ya estableció. Y que si vamos al caso, vos simplemente tenés que hacer lo que tengas a la mano para hacer según tu fuerza. Y Dios va a revelar, a mostrar cuál era su voluntad ya establecida. Si vos tenías que estar con esa persona, vas a estar con esa persona. Si vos tenías que estar con esa persona, vos no vas a estar con esa persona. Si vos tenías que superar una situación, vos la ibas a superar. Si vos no tenías que superar y quedarte hundido, vos te ibas a quedar hundido. O sea, es tan sencillo como eso. Y a la gente le falta confiar en Dios. Por eso el rey Salomón lo dice. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un trabajo de Dios hacer eso. No es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros y experimentar su voluntad, que es nuestra santificación en todas las áreas. Y ese proceso es hasta que Cristo vuelva o hasta que uno de nosotros muere y vaya con Él. Por eso dice que el que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. ¿Qué obra? ¿El de prosperarnos? No. ¿El de sanarnos? No. ¿El de liberarnos? No. El de santificarnos. Y Dios, para santificarte, si quiere que vos estés un año retenido en un pecado, vos vas a estar un año retenido en ese pecado y no te va a sacar nadie. Y no te está sacando Dios, ¿quién te va a sacar de ahí? Si Dios quiere que vos te hundas en alguna situación y experiencia hasta tocar fondo y desde ese fondo que vos resurja, así va a ser. Así tomes todos los recaudos. Entonces lo que uno tiene que aprender es a volverse habilidoso a la hora de relacionarse con Dios y a relacionarse con uno mismo y a relacionarse con los demás. Saber, porque la historia no hace más que repetirse, entonces la idea de estudiar las escrituras, como bien lo dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para que nosotros aprendamos a hacer lo que es correcto. Pero toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos algo. Cuando vos ves lo que pasó en el cielo, que después se replica en la tierra, Satanás se le revela a Dios, era el querubín protector ungido para proteger la gloria de Dios, es el que se revela contra Dios y todo lo que sabemos de la historia respecto a Lucifer, ¿no? Pero en la tierra pasa algo muy similar. Del grupo de Jesucristo, de los discípulos más cercanos y más allegados, el que lo entrega es Judas, uno de los suyos, uno de los cercanos. Entonces hay gente que no quiere ver eso y hay gente que llega a la iglesia, no, porque un amigo me traicionó, no, porque mi mujer me traicionó, no, porque mi marido me traicionó, no. Y ahí están y pidiéndole a Dios y la hacen re larga, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo y qué es lo que yo enseño? Que veas la palabra de Dios tal como es y que aceptes que este tipo de cosas pasan, aunque no deberían pasar, pasan. Ojalá nadie traicionara, pero la gente traicionaron a Jesús, Lucifer traicionó a Dios. O sea, ¿qué te espera a vos? ¿Qué me espera a mí? ¿Entendés? Ese es mi mensaje. Recuperar el poder que le cediste a la expectativa, recuperar el poder que le cediste a la idealización, porque estás casado con una idealización de la persona, no con la persona, por eso sufrís tanto. Porque la idea que vos tenés de esa persona no coincide con la persona, entonces ese choque que hay ahí te pone tan mal. Y te volvés cada vez más dependiente porque el rechazo genera obsesión. Entonces te obsesionás con esa persona, con esa expectativa, con ese modelo de vida que no va a pasar. Y Dios no te va a dar una mano, ¿me entendés? Eso es lo que la gente no quiere escuchar. Vos sí, porque por algo estás acá. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Reconocer y aceptar que la vida no es como vos querés que sea. La vida es como es. La gente, hay que partir de una base. La gente es gente. ¿Y qué es la gente? Lo dice muy bien el libro de Génesis capítulo 6. Dios, cuando se propuso destruir toda la humanidad con un diluvio que trajo de agua, a lo único que salvó fue a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras y chao. Lo metió dentro del arca con los animales que Dios mismo trajo y ¡boom! Ralió con todo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba inclinado de continuo hacia la maldad, desde que es joven. Entonces Dios vio que toda carne se había corrompido. Eso es el ser humano. Y Dios lo sabe. Y Dios está dispuesto a lidiar. ¿Sabe por qué está dispuesto a lidiar? Porque este quilombo lo permitió él mismo. Entonces se pasa si no está dispuesto a lidiar con esto. Entonces Dios, bueno, se propuso una manera de salvar y de alcanzar a la humanidad, que es a través de Jesucristo. Es todo un tema que no lo puedo explicar en un video, ¿no? Pero ahora acá la idea central es esta. Que vos entiendas, que Dios ya entiende que la humanidad es lo que es. Hay traidores, asesinos, o sea que todos somos potencialmente malos, corruptos en mayor o menor escala. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el que justifica al impío.
porque es lo que somos los seres humanos, como digo, a mayor o a menor escala, pero todos hemos mentido, todos hemos traicionado, todos hemos hecho algo malo, y el que no lo ha hecho posiblemente lo pueda hacer. Y otra cosa, hay gente que dice, yo nunca adulteré, ponele que no, pero Jesucristo elevó la vara al decir, si vos en tu corazón miraste a una mujer con codicia, o sea, vos en tu corazón te acostaste con esa mujer, vos ya adulteraste a los ojos de Dios. Entonces están hasta las manos todos estamos hasta las manos, desde ese punto de vista. Por eso Dios nos muestra que estamos hasta las manos, para que podamos ver que el único perfecto, impecable, que guardó perfectamente la ley de Dios y que la cumplió en su totalidad y que cargó la desobediencia de toda la humanidad fue Cristo Jesús, es el único perfecto. Por eso los que lo miramos a Él fuimos alumbrados en esta salvación. Y nuestros rostros jamás serán avergonzados, según escribió David en un salmo. Esa es la verdad que la gente no quiere muchas veces aceptar, porque también idealizan su relación con Dios, idealizan lo que es el cristianismo, idealizan a Dios, pero con ideas externas a Dios, porque escuchen a un predicador que agarra una Biblia, y esta no es una Biblia, pero un ejemplo, y lee un versículo, y en ese versículo se arma una prédica, loco, no te inventes nada, ¿me entendés? Ese versículo está dentro de un contexto, ese contexto es si un libro es un libro. ¿Cómo se llama el libro? Éxodo, listo, entonces el libro tiene un nombre, es Éxodo. ¿En qué capítulo estás? Estoy en el capítulo 15. Mirá, en el capítulo 15. ¿En qué versículo? En el versículo 12. O sea, los otros versículos, para yo entender el que vos estás predicando, y estamos en el capítulo 15. ¿Qué pasó en los capítulos anteriores? ¿Y qué pasó al finalizar el libro? ¿Y de qué se trata el libro? ¿Y cuál es la audiencia? ¿De qué está apuntando Dios en ese momento de la historia? Y antes, ¿qué habla el libro de Génesis, que es el libro anterior a Éxodo? ¿Y cuál libro le sigue? Y termina acá. Ah, no, estamos en el antiguo pacto, pero esto ya terminó con el nuevo pacto. O sea, la voluntad de Dios ya se consumó, lo dijo el mismo Jesús. Consumado es. Entonces, ¿qué me estás predicando de Éxodo capítulo 15? ¿Me entendés? Así de simple es. Entonces ahí se le cae el discurso a todos estos predicadores que mienten, que estafan a la gente. Porque todo tiene un contexto. La palabra de Dios tiene un contexto. Y la escritura se interpreta con la escritura, no con las ocurrencias y la idea de un predicador. Mucho más con eso que, no, porque Dios me dijo, no, porque Dios me reveló, no, porque el Señor hoy habló conmigo esta mañana y me dijo, Sara, es todo chamullo, ¿me entendés? Eso es todo mentira. Pero ahí está la gente que no lee su Biblia, la gente que realmente no se acerca a Dios, porque ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces cometen demasiados errores. De eso es lo que yo estoy harto, ¿no? De ese tipo de situaciones. Yo me libré, gracias a Dios, de todas esas situaciones. Yo ya pasé por esas experiencias. Y he ayudado a mucha gente a salir de ese tipo de situaciones, y hoy estoy interesado claramente en ayudar a quienes quieren salir de ese tipo de situaciones, de idealizar la fe, de idealizar la salvación. Hay gente que cree, bueno, me voy a bautizar, vamos a dar el paso de fe y nos vamos a bautizar porque ya está, vamos a asumir el compromiso en serio con Dios. ¿Y qué están idealizando? Que cuando se bauticen, chau pecado, chau vicios, chau adicciones, chau deslealtad. Se bautizan y ahora son un hombre nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entendí el contexto de ese versículo dentro de la carta que el apóstol Pablo escribió y dentro de todas las enseñanzas que el apóstol Pablo dio y de lo que Jesucristo se propuso hacer al levantar a Pablo y de lo que está hablando la Biblia en su contexto completo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Desde tu posición delante de Dios, a los ojos de Dios, que estás justificado, que estás declarado justo y que vas a ser glorificado y que ahora estás en un proceso de santificación y que cuando Cristo retorne, todo es hecho nuevo. En ese momento, no es ahora. Ahora van a pasar muchas cosas que van a empezar a cambiar y hay muchas cosas que Dios las va a conservar. Porque Dios quiere trabajarte, porque Dios quiere perfeccionarte. Entonces, si vos idealizás que ahora yo estoy en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, y cuando empieces a encontrarte, vos o los demás te empiezan a encontrar con cosas viejas, vas a decir, ¿qué está pasando? Entonces no estás en Cristo. Y vos empezás a decir, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Y empezás con ese tipo de cuestionamientos que no te llevan a más nada que a dudar y que a perder el tiempo. Eso es idealizar. Entonces vos decís, listo, ya está, por fe, estoy en Cristo. ¿Qué significa estoy en Cristo? Mirá qué pregunta más importante. Cuando vos lees toda la carta de Romanos, te das cuenta que el apóstol Pablo explica que la humanidad, todos estamos inicialmente representados por Adán. O sea, estamos todos en Adán. Esta humanidad, todos, estamos bajo la condenación porque Dios, al permitir que Adán pecara, permitió que
que el pecado entrara a la humanidad y con el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces todos hemos pecado, todos vamos a morir. Y no es morir porque todos vamos a morir. Morir es separación absoluta y completa de Dios, como le pasó a Adán, que Dios después tuvo que vestirlo con ropas para que él pudiera estar delante de la presencia de Dios al Dios matar un cabrito, no un cordero. Eso es un tipo de Cristo. Señala que cuando uno peca, el único que te puede vestir para estar delante de Dios es Dios mismo. Y ese cordero que fue sacrificado es símbolo de Cristo Jesús. Después nosotros, vestidos en Jesucristo, podemos estar delante de Dios y relacionarnos con Dios y caminar con Él. Entonces, Adán, cuando peca, en él pecó toda la humanidad y toda la humanidad pasó a estar bajo condenación. Ahora el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, naciste de nuevo, ya no estás representado por Adán, ya no estás en Adán, ya no estás en condenación, ahora estás en Cristo, justificado a los ojos de Dios, siendo santificado por el Espíritu Santo que Dios te dio. Vas a ser glorificado, entonces todo va a ser distinto en tu vida. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa estar en Cristo, que ahora estás representado por Jesucristo delante de Dios y que así por haber nacido simplemente un ser humano estabas condenado, ahora por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador y haberlo confesado como Señor con tu propia boca, vos ahora naciste de nuevo, ahora naciste de este nuevo representante y ahora en vos no hay condenación. No tuviste que hacer nada, o sea, simplemente para estar bajo condenación, naciste un ser humano, ¡pum!, condenado. Así ha sido la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, no importa, condenado, no es que te salvan las obras, venís de esta descendencia que es un ser humano, está bajo condenación. Y en tu corazón hay una inclinación, una inclinación constante al mal. Cuando vos nacés de nuevo, no es que ahora porque vos hayas hecho buenas obras, no. Así como no habías hecho nada y simplemente naciste, estabas condenado, ahora naciste de nuevo y estás justificado. Por eso hay gente que después cuando empieza a hacer las cosas mal, no entiende por qué. Y porque tiene una idealización, piensa de que la salvación otorgada por Dios depende de tu comportamiento. No, así como ser salvo no dependía de que vos hagas buenas obras estando representado por Adán. Mientras vos estuvieras en Adán, haya hecho lo que hayas hecho, tu mejor aporte a la humanidad, vos estabas perdido. Y así vos seas el más hijo de remil y Dios te justificó, vos estás justificado y Dios hace cargo y dice yo lo justifico. De última que resuelvan con Dios, por eso el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8, ¿quién podrá encauzar a los escogidos de Dios? ¿Me entendés? Si Dios los justificó, ahora eso no te saca de responsabilidades terrenales. Dios podría justificar a un asesino, pero no significa que por eso lo va a librar de prisión y de todo lo que tenga que pasar a esa persona en la tierra. O sí, no sé, sabrá Dios, pero generalmente no. Entonces, hay una justicia terrenal y una justicia celestial. La justicia terrenal, a los ojos de Dios, un trapo de inmundicia. El mismo Dios lo deja saber. Pero ahí está. Y Dios incluso a través del apóstol Pablo nos dice en Romanos 13 que toda autoridad es puesta por Dios y que nosotros tenemos que hacer las cosas como están establecidas. Y fue. Entonces, funcionen bien, funcionen mal, funcionan. Y ahí están. Y es lo mejor de lo peor. Imagínate que no hubiese ninguna institución, que no hubiese ninguna autoridad, sería todo muy distinto. Entonces, tu autoridad es puesta por Dios. Y Dios está regulando muchas cosas a través de esas instituciones a las cuales uno se debe sujetar. Y todo esto apunta a un plan mucho mayor. Por eso te digo, meterse en estos temas a veces no se terminan tan fácil porque una cosa lleva a la otra inevitablemente. Pero acá volviendo a lo puntual, ¿te vas dando cuenta cómo más o menos es? Entonces acá estoy yo, en un mundo que no está ni creado ni formado por Dios, porque está creado y formado por Satanás, y que hay personas cooperando con Satanás para que todo esto funcione. Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos creó a nosotros. Varón y hembra nos creó. Macho y hembra. Y nos puso un propósito en nosotros, ¿no? La multiplicación, la propagación del evangelio para que Dios pudiera marcar a los suyos, porque este mundo Dios lo creó para que este mundo sea destruido. Entonces, ¿cuál es la función de esta tierra en la cual Dios permitió que Satanás forme el mundo? La palabra mundo es sistema, cosmos. Manifestar a Jesús, su salvación, y que los que somos de Dios podamos
identificarnos con Cristo y que podamos caminar de una manera distinta en el mundo, teniendo la distinción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo correcto y de lo incorrecto, de la oscuridad y la luz, para que se vea que realmente somos de Dios y para que en esta tierra nosotros podamos ser forjados por el Señor. Entonces para eso Dios creó esto, para manifestar su salvación en quienes Él predestinó antes de la fundación del mundo. Entonces acá estamos, acá estoy, acá estás. Dios lo que va a hacer es quitarnos de acá. Y de acá que nos quite pueden pasar muchas cosas. Incluso la Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo enseña. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todas las iglesias, todos los cristianos que no están sufriendo persecución es porque están adaptados al mundo, están adaptados al sistema, incluso los cultos están regulados por el mundo. Tienen ellos que hasta tener una habilitación que es un registro de culto, o sea, está todo regulado por el sistema mismo. Tienen que pagar impuestos, o sea, al sistema les sirve, por eso está lleno de iglesias y cada media cuadra tiene una iglesia. No están generando ningún impacto, por eso ahí están, cooperan con el gobierno. Hay iglesias que cuando fue la cadena de esta masiva de vacunación pusieron la iglesia para que la gente se vacunara. O sea, no son un obstáculo para Satanás, no son un obstáculo para el sistema, no son un obstáculo para nada. Son un obstáculo para Dios muchas veces, pero sin embargo Dios igual los usa en su amor y misericordia por amor a los que Dios permite que recorran esa iglesia, como incluso me pasó a mí en algún momento, y que por eso pude escuchar. Pero ¿qué fue lo bueno? Que escuché lo que escuché y después agarré mi Biblia y leí mi Biblia y me sumergí en la Biblia. Y son 15 años leyendo la Biblia en todas las traducciones disponibles que hay al español, ¿no? En todas las versiones. Y escudriñando y poniendo por obra y ejercitándome para llegar al punto de vista que tengo hoy en relación a la fe, a la esperanza, al amor y a Jesucristo mismo. ¿Me entendí? Y hoy puedo ver con los ojos bien limpios, por así decirlo, en la mugre que hay en las congregaciones o lo que están haciendo. Jesús mismo lo dijo, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, quita la viga, listo, yo ya quité la viga de mi ojo, ahora yo puedo ver la paja en el ojo ajeno. Y mi intención es ayudarlo a quitarla. Pero la gente, no, quieren estar ahí. Bueno, listo, hay tema de ellos. Pero yo mi parte la hice. Entonces, eso es lo que yo animo a la gente a hacer, a que lean su Biblia. O sea, te creo de la iglesia primitiva que iban y que congregaban y que estaban ahí porque no tenían acceso a la escritura. Entonces, llegaba una carta del apóstol Pablo y la gente la leía y la gente estaba ahí congregada para escuchar al que leía la carta y que cada uno despejara sus dudas, sus inquietudes con el que había sido puesto en esa iglesia para conducirlos en la fe. Después le escribirían a Pablo, porque Pablo después respondía, tenés 1 de Corintios, 2 de Corintios, y te das cuenta de que hubo una interacción donde Pablo responde inquietudes y donde Pablo se entera de qué hicieron en relación a las instrucciones que dio la primera carta, y bueno, lo que surge ahí, ¿no? Después la gente cuando llegaba una carta hacían copias, para que cada uno pueda tener una copia, pues hoy en tantas copias, y de todas esas copias después se hacen las traducciones más exactas. Yo leo actualmente en BTX en su 4ª edición, para mí es la Biblia más acertada en cuanto a traducciones, que han hecho un estudio impresionante para llegar al texto que hoy nosotros tenemos disponible a través de esa Biblia. Pero ves, porque indago, porque busco, porque no es que soy un simple lector, ¿me entendés? No, mucho más cuando se trata de cosas así como la Biblia, de algo sagrado. Tiene que ser un estudio serio y tiene que ser gente que haya hecho una traducción seria, no una versión como NBI, NTV, Dios habla hoy. Lo que han hecho es traducir no palabra o la transliteración a nuestro idioma. Han traducido ideas. Bueno, a veces me ocurre que yo acá quiso decir esto y lo traducen. O sea, es súper negligente el trabajo de esas personas. Y los que leen, fíjate, mírame a mí y mirá lo que leo. BTX en su 4ª edición. Y después mirá el estilo de vida, mirá su nivel de conciencia, de entendimiento del que lee una NBI, una NTV, una Dios habla hoy, todas las otras Biblias que hay similares, ¿no? Compáranos y te vas a dar cuenta. Entonces, después está Reina Valera 1960. Yo arranqué con Reina Valera 1960. Pero después buscando, porque el que busca encuentra, busqué, obviamente, indagué y me di cuenta de que fue una traducción que se hizo al español y que después, bueno, tuvo algunas modificaciones, pero no era un trabajo bien prolijo. Fue necesario, fue útil, estuvo bueno, fue funcional, el mensaje central está, pero hay muchas cosas que uno se puede perder y que hay muchas cosas donde uno ha encontrado,
¿cómo decirlo? Contradicciones entre entre el antiguo y el nuevo pacto. Y ahí te das cuenta que el mismo profeta Jeremías lo deja saber de que la pluma mentirosa del escriba modificó y alteró los textos. Y entre esos textos alterados son los que después se hace esa traducción de Reina Valera 1960 que tiene eso que está mal. Malas traducciones, traducciones que no son exactas a los textos originales. Entonces BTX en su cuarta edición, estamos hablando de un trabajo de más de 40 años de Carlos Fullán, donde a través del texto crítico y de los rollos que se han ido encontrando y de las comparaciones y usando todo tipo de escritos, fueron viendo, fueron revisando, fueron chequeando con las copias la exactitud y fueron basándose en un proceso de traducción tremendo. Incluso hicieron la transliteración de los nombres de Dios en el Antiguo Pacto para que se note la fuerza de lo que era el texto en aquellos tiempos y que vos puedas desde ahí aprender, descubrir, indagar. Se animaba a traducirlo que otras Biblias no. Entonces es buenísimo. Date la experiencia, lee BTX en su cuarta edición y después compara. Y anda viendo lo que pasa con tu vida al leer BTX y al orar. Qué es lo que Dios hace con vos, porque necesitas la experiencia también, si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Cuando yo te hablo de Jacobo, que es Santiago, en BTX vos no vas a encontrar la carta de Santiago, vas a encontrar la carta de Jacobo, porque Jacobo es el nombre. Ahí tenés un ejemplo. Y después hay agregados que tiene Reina Valera 1960, que es más una historia judía de la época que fue agregada a los textos y que no corresponden que estén ahí. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un estudio minucioso y han dicho esto está agregado y lo han quitado directamente. Entonces es buenísimo porque vos te encontrás con un texto limpio. Obviamente es fuerte porque hay mucha gente que le gustaría que esté ese texto que no está. ¿Entendés? Entonces no es así. Y cuando vos empezás a ver, necesitas también eso, superar la barrera de la idealización. No, me imagino que esta es la santa palabra de Dios. Es una traducción, vos no tenés la santa palabra de Dios, ni siquiera la BTX en su cuarta edición es la santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios fue la que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Fue lo que Dios le reveló a él, fue lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Digo Pablo porque así como Moisés lideró el antiguo pacto, Pablo el nuevo. Y es clave, ¿me entendés? Entonces, se necesita un texto que sea lo más fiel posible a los textos originales y eso es lo que ha logrado BTX. Pero no es la santa palabra de Dios, ¿me entiendes? O sea, es lo más cerca posible, porque incluso es en otro idioma. Es en el antiguo pacto, es en el hebreo, en algunas partes arameo. ¿Qué dije? Arameo, hebreo y el nuevo pacto en griego koiné. Y de ahí se traduce. Entonces es todo un mundo cuando vos te metés en serio, ¿me entendés? Y vos decís, bueno, nosotros estamos acá, imagínate nosotros incluso en esta parte del mundo. Entonces, leer, comprender, dejar que Dios vaya transformándote mediante la renovación de tu entendimiento y que vos vayas poniendo por obra su palabra con todo lo que eso implica y vivir en serio. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que decía esta parte? Directamente lo busqué, está en Efesios capítulo 4, el versículo 22 en adelante. En cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que se corrompe por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es BTX en su cuarta edición. Yo te pregunto, ¿cómo aplicas esto? Porque leerlo lo leemos todo. Léelo en la versión que vos tengas a mano para leer. Yo acá lo leí en BTX, que ojalá también leas esto. En cuanto a la antigua manera de vivir, hay gente que no distingue ni cuál es su antigua manera de vivir. O sea, vos dimensionás el nivel de inconsciencia que la gente tiene. O sea, que nunca hicieron un registro. La historia está partida en dos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Tu vida igual. Cuando vos recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ¡pum! Antes de Cristo, ¿quién eras? Y después de Cristo, ¿quién sos?
en base, en cuanto a la antigua manera de vivir, ¿qué dice? A despojarse, presente continuo, a despojarse del viejo hombre que se corrompe, presente continuo, por los deseos del engaño. Entonces, hay un hombre viejo en mí, Tony, que está constantemente en mí, corrompiéndose por los deseos del engaño. ¿Qué tengo que hacer yo, David, hombre nacido de nuevo? Despojarme de este Tony constantemente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no voy a ceder a esos deseos engañosos y voy a volver a lo mismo, aunque haya nacido de nuevo, aunque sea salvo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque dice que se corrompe por los deseos del engaño. Te vas a corromper. Dios claramente que no quiere que te corrompas. Una persona que ha nacido de nuevo no se quiere corromper, pero tiene esta lucha. Esa lucha la puede ver, la puede distinguir y la puede contar el que está luchando, el que está viviendo eso. Y el que dice, no, yo ya vencí al viejo hombre, está más engañado que el mismo Satanás, ¿me entendés? Porque esto todos los días, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, cada día muero, esto es cada día, esto no es, yo ya moría al viejo hombre, no, yo ya superé, yo ya vencí. El que quiere estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Versículo 23. A renovarse en el espíritu de la mente, cosa que los cristianos hasta tienen miedo. No, ¿cómo vamos a hablar de la mente? Está hablando de la mente. El mismo Pablo acá lo está diciendo. A renovarse en el espíritu de la mente. Tu mente tiene que ser renovada, porque tu espíritu nació de nuevo, pero tu mente, que es de donde vos estás recibiendo toda la información, tiene que renovarse, tenés que conectarte a la nueva fuente que es Dios, tenés que conectarte a su palabra, tenés que conectarte al apóstol Pablo, a sus enseñanzas, a sus instrucciones, a un hombre de Dios que te conduzca en la fe, en la esperanza, en el amor y que esté caminando conforme a lo que está escrito y no que esté engañado en su propia mente y en su propio corazón leyendo la palabra de Dios y que no la esté poniendo por obra. Y así están llenas las iglesias. El 97% de la gente dentro de las iglesias y dentro de los predicadores están engañados en su propia mente. Hablan de la palabra de Dios y te dicen un montón de cosas, pero nunca ponen su vida como un ejemplo. Mostrame que Dios te perdonó a vos para yo ver el perdón de Dios. ¿Me entendés? Contame en qué Dios ha tenido misericordia de tu vida para que yo vea la misericordia. No me hable de la misericordia de Dios. Yo agarro mi Biblia y la leo acá, veo que Dios es un Dios misericordioso. Contame en qué Dios fue misericordioso con vos. ¿Qué Dios te perdonó a vos para yo al escuchar lo que Dios te perdonó me pueda identificar con tu humanidad y pueda darme cuenta de que vos, al igual que yo, has pasado por un montón de situaciones, un montón de pruebas, procesos y que Dios te ha perdonado y que me esté dando a mí seguridad de que Dios me va a perdonar? Si no, tu mensaje realmente es irrelevante. Para eso, correte, dame la Biblia y tómatela. O sea, yo acá en la Biblia lo encuentro. Vos tenés que hacer un aporte más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios para que vos seas necesario al abrir una Biblia y compartir el texto bíblico. A vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Entendés eso? A vestirse, todos los días te tenés que vestir. A vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, te vestís del nuevo hombre al abrir tu Biblia, al leer su palabra, al meditar en Dios, en su presencia, al orar. Por tanto, habiendo desechado la mentira, o sea, Pablo da por hecho de que vos hiciste esto. Hay cristianos que ni esto hicieron. Eso, por eso han chocado mucho conmigo las personas. Habiendo desechado la mentira, cosa que yo gracias a Dios hice y me costó un montón, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la gente ahí en la iglesia donde más se ve la mentira, el engaño, la hipocresía, se saludan de beso y después hablan mal. Está lleno, por eso la gente habla como habla de las iglesias, porque le dan incluso letra para que hablen. Si miralos, mirá su vida, mirate si sos honesto y si sos sincero, si sos honesta. ¿Sabes el proceso que vos no tenés ni idea del proceso que tenés que hacer? Si vos me prestás atención a mí, me escuchás y me ves lo que he hecho, vos vas a entender cuál es este proceso de desechar la mentira. Desecharla, no apañarla, no guardarla en tu corazón a la mentira, desecharla. Para vos poder desecharla, vos vas a tener que hacer un proceso de reconocer la mentira en vos, de reconocer que mentís, de reconocer que vivís en un mundo que es un engaño y que es una mentira. Hablarlo, exponerlo, confesarlo a Dios, arrepentirte, dejar que el Espíritu de Dios te limpie y empezar a ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios en tu voluntad
para desechar la mentira, para no elegirla, pero para eso tenés que haberla quitado de tu vida, con todo lo que eso implica. Porque si vos construiste tu vida, tus relaciones en base a una mentira, vos vas a tener que reconocerlo, vos vas a tener que decir la verdad. Y cuando decís la verdad, toda la mentira se cae, y se cae una imagen, se cae una relación, se cae un estilo de vida, se cae una proyección, se cae y se tiene que caer y listo, fue lo que yo hice. Y cuando se cae, vos podés construir realmente desde la verdad lo que es. Y la gente que tenga la madurez y la gratitud para valorar eso y decir, wow, qué tremendo, bueno, más allá de todo, sí es cierto, mentiste, pero yo también he mentido. Si fueran justos, si fueran honestos, no te juzgarían. Entenderían que lo que vos estás haciendo es lo que ahora les toca hacer a ellos. Incluso se acercarían, como me ha pasado, para aprender cómo hacerlo y lo harían. Entonces podríamos todos decir que hemos dado este paso. Desechado la mentira para hablar cada uno la verdad con nuestro prójimo. Nombrarme una iglesia donde hagan eso. Pero que yo pueda después, si querés, hacerle preguntas a gente y charlar un par de cosas y vemos si es así o no. Enójense, dice el apóstol Pablo, pero no pequen. Explícame cómo se hace eso. Eso es lo que uno tenés que decir al que te lee la Biblia. Porque si no, cualquiera lee la Biblia, ¿me entendés? Cualquiera hoy se para y predica el Evangelio, dice que un hombre de Dios, una mujer de Dios. Esto lo puede leer cualquiera en cualquier traducción. Enójense, pero no pequen. Pregunta el millón, ¿cómo haces para enojarte y no pecar? No caiga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? ¿Cómo hago para no darle lugar al diablo? ¿Y qué tiene que ver el diablo con el enojo? Preguntas súper importantes, muy valiosas, que solamente te las va a poder responder el que esté viviendo ese proceso. Si no, no sé ni dónde está parado y te vas a dar cuenta cuando le hagas esas preguntas. Yo ahora lo respondo. Bueno, después ya directamente pasa a la acción. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. Simple. Sino que trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados hasta el día de redención. No hasta el día que hartes a Dios, no hasta el día que peques y Dios diga, no, ya está, te fuiste a la miércoles. No, hasta el día de la redención fuiste sellado con el Espíritu Santo. La redención de tu cuerpo, que es lo último que queda pendiente en nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Ya Dios se unió a nuestro espíritu, ahora nosotros estamos guardados en Cristo, nací de nuevo, mi alma está en un proceso de renovación, por eso mi mente está conectada con mi alma, y voy siendo renovado en el espíritu de mi mente, voy siendo transfigurado mediante la renovación de mi entendimiento, y lo que queda es mi cuerpo. Mi cuerpo tiene que ser redimido, y eso va a pasar cuando yo muera y sea resucitado, o cuando Cristo venga y yo sea transfigurado y me vaya con Él. ¡Pum! Hasta ese día el Espíritu Santo de Dios me va a acompañar a mí y te va a acompañar a vos. Mientras tanto, el apóstol Pablo nos da estas instrucciones. Si robabas, no robes más. Ahora eso es, negate la antigua manera de vivir. Si antes para vos era más fácil vivir de esa manera, bueno, ahora no. Despojate de eso. Despojate del viejo hombre porque está viciado en el engaño. Vas a querer robar, no, bueno, pero es esto, es aquello, y lo vas a querer hacer una y otra vez, y siempre vas a tener una justificación para seguir haciéndolo, no lo hagas más. Eso es un ejemplo, lo mismo con el adulterio, lo mismo con el hurto, el robo, bueno, es lo mismo con lo que se te ocurra, qué sé yo, poné en la lista lo que tengas. Sé honesto y mirate a vos y decir, ¿qué es lo que yo tengo que dejar de hacer? Bueno, ahí está, eso es lo que tenés que dejar de hacer. Eso es lo que yo tengo que dejar de hacer. Yo sé qué es lo que tengo que dejar de hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que poner por obra esto y trabajarlo. Y ahí cuando vos lo trabajes, vos te das cuenta que esto lleva tiempo. Vos te vas a dar cuenta que esto, vas a darte cuenta de que, uy, lo logré, y te vas a sentir re bien un día. Un día. Sostén eso 2 días, 3 semanas, 4 años. Y te quiero ver. Yo llevo 15 años en esto. No son 15 días ni 15 meses. 15 años. Ininterrumpidos, consecutivos, leyendo estas cartas, leyendo la palabra de Dios en su totalidad y entendiendo cómo ese tipo de cosas son. ¿Entienden? Entonces eso es clave, que vos entiendas que lo que acá se te dice, vos lo tenés que aplicar. Cierro con esto. Enójense pero no pequen. ¿Cómo haces para enojarte y no pecar? Vos cuando te enojas, lo que tenés que hacer también es lo que yo enseño. Aprender a distinguir el enojo una emoción de un sentimiento, de un estado de ánimo. Eso es base. Por lo menos en los tiempos en los que vivimos nos ayuda un montón. Entonces yo reconozco. Enójense pero no pequen. Si yo me enojo, el enojo surge, es una emoción que surge
para que yo haga un acuerdo, para que yo ponga un límite, para que yo diga listo, para que yo diga basta, para que yo diga esto no va más. Eso es. Entonces, enójense, sí, para poner un acuerdo. Enójense para poner un límite. Enójense para decir cómo las cosas tienen que ser. Dentro de lo que ustedes tienen, si es una relación, si es un acuerdo, si es lo que sea. Y no pequen. ¿Qué sería pecar? Sería que surge el enojo y vos en lugar de acordar, en lugar de poner un límite, violentás a la persona. La insultás a la persona. Yo lo hice porque quise, no es que yo estaba, no sabía qué hacía. Yo cuando insulté y cuando fue lo que quise hacer, ¿me entienden? O sea, después también vos pagás el costo de tus decisiones. Acá está clarísimo, no es que porque está clarísimo uno, ya está, lo entendí, no lo hago. Eso también es idealizar. Acá dice, enójense y no pequen. Yo me he enojado y he pecado. ¿Por qué? Porque me ha sido necesario, según yo lo he considerado, en algunos momentos he dicho, no, fue pum. Pero después de haberme enojado y haber pecado, se puede, la palabra también pecar, la gente le tiene pánico, los cristianos son re cabeza de tupper la mayoría. La palabra pecado significa, pecar significa errar, errar al blanco, este es el blanco, la diana, ¿no? Y vos tenés que tirar flechas. Si acertás, embocaste. Cuando vos le errás, pecaste. No es lo que tenías que hacer. Eso es pecar. Errar, equivocarte, no haber hecho, no haber dado donde tenías que dar. Listo, entonces acá dice, enójense, pero no pequen. Enojate y sin embargo, acordá. Enojate y sin embargo, decir lo que tenías que decir para que las cosas marchen bien. Enojate y poné un límite. Enojate y decir fin a esta relación o fin a esta situación. Y hay veces donde vos no podés ponerle un fin a esa relación porque es un matrimonio, porque es una relación con tu hijo, porque, no sé, tenés algo que avanzar. Y a veces la gente no coopera, a veces la gente no ayuda, a veces la gente no hace un montón de cosas, entonces vos le vas a errar. Lo mandaste el carajo, ¿me entendés? Pero al haberle errado, no te preocupes porque la Biblia también dice que Dios restaura lo que pasó. ¿Qué significa eso? En el mejor de los casos, Dios al tener vos en mente esto te va perfeccionando. Pero de acá que Dios te va perfeccionando, Dios también te va permitiendo errar, pecar, para que aprendas por la propia experiencia que sí, que no, hasta dónde. Entonces vos vas a poder decir, bueno, listo, está bien, no estuvo bien, no fue correcto. Por lo menos vas a tener convicción de pecado, de que le erraste, de que te equivocaste, de que así no es. Vas a tener paz en que Jesucristo realmente restaura, en ese caso, lo que pasó. Pero acá también vas a formarte vos como hombre, como mujer de Dios, decir, che, ¿sabes que yo me equivoqué? Estuvo mal, no tendría que haber hecho las cosas de esta manera. Pero ya las dije. Y lo que yo necesito que vos por favor veas es que esto va a seguir pasando posiblemente si no corregimos esto. No puede ser que estemos viviendo esta situación una y otra vez. Vos tenés que corregir esto, yo tengo que corregir esto, y ahí vos empezás a coordinar y avanzar. Y transformás eso en algo bien copado y le das el sentido original al enojo, que era formar un acuerdo. ¿Quién te enseña a hacer eso? ¿Con quién podés hacer eso? Eso es lo que yo he aprendido a hacer, eso es lo que yo estoy interesado en enseñar a la gente. Y cuando leí esto del árbol que crece, para vos crecer, desarrollarte y tener claridad, tanta comprensión, tanto entendimiento, inevitablemente tenés que echar raíces, y al echar raíces y profundizar en la tierra, no en el cielo, no en lo celestial, en la tierra, en quién sos, en quiénes somos, y en la oscuridad que hay debajo de la tierra para que tus raíces se fortalezcan ahí, vas a darte cuenta de que eso es lo que te da el extra, ¿no? El contraste entre lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, entre lo elevado y lo que es superficial y bajo. Y en base a todo ese conocimiento y en base a todo ese desarrollo, vos ahora dimensionar las cosas de una manera que antes no. Y ahora vos podés hacer cosas que antes no podías hacer y vos podés comprender lo que de otra manera vos no comprenderías jamás. Y al haberte elevado, al haber crecido, al haber expandido tu mente, tu conciencia, al haber profundizado tanto, te podés ver a Dios, podés ver a los demás y ya sin el filtro de la idealización. Los podés ver como lo que son, porque no te sorprende lo que hacen o lo que dejan de hacer, porque es algo que incluso vos has hecho o es algo que vos podrías tranquilamente hacer. Ahora, que vos no quieras hacerlo es otra cosa. Y está muy bien. Ahora que vos digas, mira, no, yo veo que están todas estas opciones, pero elijo la mejor opción, buenísimo. Esa es la intención que yo tengo al compartir todo esto. Que vos verdaderamente puedas elegir, pero elegir a conciencia, porque vistes y reconociste las opciones. Hay gente que no ha pecado, hay gente que no ha hecho lo que yo he hecho y me miran a mí como si fuera no sé quién y me han juzgado. Y nunca han tenido mis opciones, nunca han tenido mis posibilidades. Los quisiera ver,
teniendo mis opciones, mis posibilidades, qué hacer. Porque si no la gente es mandada a hacer. Te quiero ver, ¿me entendés? Conclusión, deja que Dios te transforme acercándote a Él mientras Él se acerca a vos y date cuenta por la experiencia todo lo que implica. Busca a alguien que te pueda conducir en la fe, en la esperanza, en el amor, sin idealizar eso, viviéndolo en serio, dejándose transformar y que vos veas que la persona realmente tiene todo lo necesario. Yo me considero una persona así, por eso incluso comparto y ayudo a muchos. Si vos querés, podés trabajar conmigo. Si vos no querés, buscá a alguien, pero buscá. El que busca encuentra y necesitas a alguien que te muestre cómo hacerlo, alguien que lo haya hecho. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la fe, ¿eh? Si querés, no sé, construir un negocio, bueno, buscar que haya construido un negocio, que va a ser preguntándole a un profesor de una universidad que nunca en su vida montó un negocio y que está dando administración de empresa, ¿me entendés? Y va en colectivo. O sea, nunca logró lo que te está enseñando la teoría y ahí está uno tomando apunte, ¿me entendés? No seas tan así, ¿me entendés? Busca a alguien que haya logrado montar un negocio, una empresa, que haya administrado empresas, que haya administrado negocios, que se haya fundido, que se haya hundido y que haya resurgido para que ese te diga qué hacer, qué no hacer y qué te podría pasar en el camino. Así, con todo en todos los ámbitos, pero se necesita que el que te enseñe tenga experiencia, tanto lo bueno como lo malo, que haya vivido lo que hay que vivir y que haya vivido lo que no hay que vivir para que tenga realmente el contraste y te pueda dirigir de la mejor manera posible. Eso es lo que yo aprendí a hacer con mi vida, eso es lo que yo aprendí a hacer con los demás y por eso incluso me estoy mostrando de esta manera, porque también entendí que es mi deber que la gente no me idealice. Si no, inevitablemente la gente lo va a hacer. Porque si yo les muestro solamente una cara de la moneda, si yo les muestro solamente una faceta de mí, la gente obviamente que me va a idealizar, como ya pasó. En cambio, yo al mostrar lo que voy mostrando de mí en diferentes momentos del día, de la semana, del mes, del año, y van a ir teniendo una visión más completa de mí. Y van a poder comprender otro tipo de cosas. Y la idea es que vos puedas integrar todas las versiones de mí en una misma persona, porque eso vas a tener que hacer con Dios. ¿No es un Dios celoso o es un Dios airado? ¿Es un Dios misericordioso o es un Dios destructor? ¿Qué Dios es? Si es todo eso que dijiste, es todo eso y más. Y mientras más leas tu Biblia, mientras más lo experimentes, más te vas a dar cuenta que Dios es un montón de cosas. Y Dios hace recargo de él, ¿no? Que la gente después no haya mostrado esas partes no significa que Dios no. A la gente le falta Biblia, pero cuando agarras tu Biblia y la lees, te das cuenta que Dios dice, yo genero el caos. Yo generé la oscuridad, yo generé todo esto. Y también quiero la paz. O sea, y yo a quien quiero hiero, y a quien quiero sano, y a quien quiero mato, y a quien quiero resucito. Dios le dijo al mismo Moisés, ¿quién hizo al tartamudo? Yo. ¿Quién hizo al sordo? Yo. ¿Quién hizo al mudo? Yo. Si te permitís que hable, es para que hable, habla. Ve, no es que Dios ocultó eso y la gente, no, bueno, andá a saber por qué nació sordo, porque Dios quiso que nazca sordo, ¿me entendés? O sea, ¿por qué no te animás a mostrar a Dios como realmente es Dios? Y que la gente se la agarre con Dios si quiere, si Dios está dispuesto a lidiar con todo eso. Incluso cuando vos te das cuenta que es Dios el responsable absolutamente de todo, vos vas a tener que pasar esa barrera que yo ya pasé, de dirigir y apuntar todos tus cañones a Dios, hacerle todas tus preguntas a Dios, descargar todo tu enojo contra Dios. Decirle a Dios lo que le tengas que decir, que después de pasar por esa experiencia y cuando Dios te empieza a dar comprensión, claridad y Dios te ayuda a sobrellevar toda esa verdad, bueno, hace mucho más fácil que vos lleves adelante tu vida de la mejor manera. Pero si no, vos ni siquiera empezaste, ni siquiera vistes a Dios como realmente es Dios. Y Dios es todo. No es solamente lo copado, ¿no? No, Dios es maravilloso, sí, pero Dios también es un hijo de remil. Y cuando lo leas y cuando lo aprendas a ver, te vas a dar cuenta. Que la gente no se anima a decirlo es una cosa. Ahora que lo seas otra. Y si no, pensalo. Pensalo porque el que nos metió en todo esto es Dios. Y el que permitió que su salvación se dé de esta manera es Dios. Si es su plan. Si yo planeara algo así, hiciera algo que incluso he hecho cosas mías semejantes y me han dicho cada barbaridad, ¿qué queda para Dios entonces? Piénsenlo. El simple todo lo cree. El entendido revisa sus pasos y revisa los pasos de los demás y desde ahí saca conclusiones.